Eternity es un juego didáctico que ayuda a mejorar el conocimiento bíblico e instruye en principios y valores universales. Está hecho para un mínimo de 2 personas y un máximo de 6. También requiere de una persona que haga las veces de moderador, pudiendo ser un mismo jugador, aunque lo ideal es que sea una persona aparte. El moderador entregará 30 talentos de base a cada jugador y les indagará si desean empezar por lanzamiento de dados o por pregunta. Si un jugador decide comenzar por lanzamiento de dado, entonces lo lanzará. Si saca par, contará lo lanzado por el camino angosto, y si saca impar, contará lo lanzado por el camino ancho. Si decide en cambio comenzar con pregunta, el moderador le hará una pregunta del mazo de preguntas. Quien conteste bien contará lo que saque por el camino angosto, y quien conteste mal o no conteste contará lo lanzado por el camino ancho, no importando si es par o impar. Cada uno de ellos seguirá lanzando un turno a la vez en el mismo orden de inicio. Todo aquel que llegue a la salvación será considerado ganador, pero habrá un ganador de ganadores, y es aquel jugador que llegando a la salvación sume más talentos. Las tarjetas de gracia y dones del Espíritu tienen un valor equivalente en talentos, ver puntaje. Todo esto sumará al final para saber quién es el ganador de ganadores. Al final del juego, cuando resten 6 casillas o menos para llegar a la salvación o a la condenación, el jugador tendrá que sacar completo para poder culminar. Ejemplo: si le faltan 3 casillas y lanza 5, no puede terminar, sigue donde está. Si saca menos de 3, avanzará y en el próximo turno tendrá que sacar completo lo que falte para poder terminar, y así sucesivamente, hasta finalizar. Cada jugador que llega a la salvación puede ganar 20 talentos si canta una canción a Dios como muestra de su gratitud por haber sido salvo. Nota: cada vez que no pueda culminar porque lanzó un número mayor a las casillas que le faltaban para llegar, el jugador perderá 10 talentos. Solo se hará lo que indique la casilla cuando se llegue a ella por lanzamiento de dado. Si se llega a ella por bendición o disciplina o por otro medio diferente al lanzamiento de dado, no se hará lo que indique tal casilla. Quien cae allí debe cantar una alabanza a Dios. Si no sabe ninguna, puede inventarla. Hacerlo otorga una bendición, no hacerlo una disciplina. Cada vez que se llega a una casilla de antivalor, se pierden 10 talentos. Esta casilla solo se encuentra en el camino ancho. Cuando el jugador cae en ella, puede pasar al camino angosto, en el mismo número de casilla, se arrepiente, o ganar 50 talentos. El jugador decide si pasa al buen camino o recibe los talentos. Quien cae allí debe dar talentos a un jugador que tenga alguno de los ministerios en las tarjetas Dones del Espíritu. Si varios participantes tienen ministerio, el jugador escogerá a quién darle los talentos, y si nadie tiene ministerio, entonces el jugador seguirá igual. El monto de talentos a dar es voluntario, pudiendo el jugador decidir no dar a nadie de sus talentos. Aquí se gana una tarjeta de Dones del Espíritu. Esta casilla solo la encontramos en el camino ancho, mal camino. Cada vez que un jugador cae allí, se le hará una pregunta del mazo de preguntas. Si responde correctamente, pasará al camino angosto, buen camino, en el mismo número en que se encontraba, y si responde mal o no responde, seguirá igual. Nota: cuando se cae en evangelismo y se le hace la pregunta al jugador que cae allí, los demás jugadores le pueden ayudar a contestar la pregunta. Se ganan los talentos que la casilla indique. Cuando alguien cae allí, llega inmediatamente a la salvación y además recibe 50 talentos. Quien cae allí pasa inmediatamente a condenación, se libra si tiene una tarjeta de gracia y la entrega al moderador. Esta casilla solo se encuentra en el camino angosto.
Cuando el jugador cae en ella, pasa inmediatamente al camino ancho. Se aparta, en el mismo número de casilla, pero si tiene una tarjeta de gracia la entregará al moderador y no pasa de camino. Cuando el jugador cae en esta casilla, debe responder una pregunta del mazo de preguntas. Contestarla bien le hará acreedor de una bendición. Contestarla mal o no contestarla le trae una disciplina. Las bendiciones y disciplinas se encuentran en el mazo de bendiciones y disciplinas. El moderador toma una de estas cartas y aplica la bendición o disciplina que se encuentra en ella, según sea el caso. Recompensa. Cuando el jugador cae en esta casilla y anteriormente había dado diezmos y ofrenda a alguien, entonces lanzará el dado y recibirá como recompensa una cantidad de talentos de acuerdo a lo que lance. Ejemplo, si lanza 1 recibirá del moderador la misma cantidad que diezmó y ofrendó. Si saca 2 recibirá el doble de lo que diezmó y ofrendó. Si saca 3 recibirá el triple y así sucesivamente hasta 6 veces la cantidad de lo que diezmó y ofrendó. Cuando se cae en esta casilla se debe repartir la mitad de los talentos entre los demás jugadores. Puede conservarlos, pero pasará al camino ancho. El jugador decide. Aquí se gana una tarjeta de gracia. Quien cae en texto bíblico debe decir un texto de las Escrituras de memoria. Las personas nuevas en la fe pueden leerlo de la Biblia. Hacerlo otorga una bendición, no hacerlo una disciplina. Cada vez que se llega a una casilla de valor se ganan 10 talentos. Solo se hará lo que indique la casilla especial cuando se llegue a ella por lanzamiento de dado. Si se llega a ella por bendición o disciplina o por otro medio diferente al lanzamiento de dado, no se hará lo que indique la casilla especial. Al llegar a alguna de estas casillas se pierde un turno o 20 talentos. El jugador decide una de las dos cosas. Además puede convertirse, seguir por el buen camino o apartarse, seguir por el mal camino. En su próximo turno, el jugador escogerá pregunta o lanzamiento de dado. Si decide pregunta y contesta bien, sigue por el buen camino, pero si contesta mal, sigue por el mal camino. En el caso de escoger lanzamiento de dado, si saca par sigue por el buen camino y si saca impar sigue por el mal camino. Con una tarjeta de gracia se le entrega al moderador, no se pierde el turno ni los talentos y sigue siempre por el camino angosto, buen camino, no importando lo que saque con el dado. Al llegar a una de estas casillas se lanza de nuevo o se ganan 20 talentos. El jugador decide una de las dos cosas. Además puede convertirse, seguir por el buen camino, o apartarse, seguir por el mal camino. En su próximo turno el jugador escogerá pregunta o lanzamiento de dado. Si decide pregunta o contesta bien, sigue por el buen camino. Pero si contesta mal, sigue por el mal camino. En el caso de escoger lanzamiento de dados, si saca par sigue por el buen camino y si saca impar sigue por el mal camino. Entregar una tarjeta de gracia al moderador libra del mal camino en el caso de no contestar la pregunta o lanzar número impar. Equivale a 40 talentos. Esta tarjeta sirve para librarse de pasar al camino ancho cuando se cae en pecado, se contesta mal o se lanza número impar en las casillas especiales. Además libra de perder el turno o los talentos cuando se llega a la cárcel y al hospital. Equivale a 20 talentos. Esta tarjeta siempre tendrá el nombre de un don, de un ministerio o de un fruto del Espíritu. En el caso de ser un ministerio, el jugador podrá recibir talentos de aquellos jugadores que caigan en la casilla diezmos y ofrendas. Cada una de las cartas de este mazo tiene una pregunta con su respectiva respuesta. El moderador la leerá al jugador que corresponda. Si éste responde bien se le dará una bendición y si contesta mal o no responde se le dará una disciplina. En ambos casos se determinará la bendición o disciplina a recibir con el mazo de bendiciones y disciplinas. Como el propósito de Eternity es aprender de la Biblia y que se conozca más de Dios y de los principios y valores universales consignados en su palabra,
El moderador debe leer las citas bíblicas que indiquen las cartas de pregunta. Estas cartas, como su nombre lo indica, sirven para impartir bendiciones o disciplinas. El moderador tomará una de las cartas de este mazo e impartirá al participante la bendición o disciplina según sea el caso. Al finalizar el juego, el ganador de ganadores guiará a todos los jugadores a una oración de acción de gracias por la vida y por el amor de Dios. ¿Están listos para jugar Eternity? Bienvenidos a esta aventura de integración y conocimiento bíblico. Eternity, lúdica y valores para siempre.